7:13 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz, la seguridad y la institucionalidad en el Ecuador. Les anunciamos de inmediato diálogo con el economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía en la UDLA. Luego de este diálogo tenemos previsto la entrevista en estudios con la señora fiscal general del Estado, doctora Diana Salazar Méndez. Este caso Metástasis, que ha convulsionado no solo al Ecuador, sino en el mundo, por un caso grande de narcotráfico en nuestro país y la contaminación institucional. Bien, economista Vicente Albornoz, empecemos por este tema que ha generado información, como es el anuncio de la venta de una parte de la reserva de oro que posee el Ecuador en medio de estas grandes necesidades. ¿Se puede vender el oro? ¿Cómo está en el mercado? Usted que es un gran investigador, el mercado, la venta de oro, por un lado, ¿qué se puede vender y para qué van a servir esos recursos? Muy buen día, Vicente. Muy buenos días, Miguel, qué gusto estar con usted nuevamente. A ver, claro que se puede vender el oro, es más, hay ocasiones en que uno debería vender el oro. Y lo importante es para qué se use lo que se obtenga de la venta del oro. Eso es lo central. Entonces, la Reserva Internacional está compuesta de tres cosas: el oro, las inversiones del Banco Central fuera del país y los billetes que tiene el Banco Central. Esos son los componentes centrales de la Reserva Internacional. La composición ideal depende de muchos factores, pero en realidad la Reserva Internacional ecuatoriana tiene quizás demasiado oro en relación a otras inversiones. ¿A qué me refiero? Hace 3-4 años la tasa de interés que podíamos obtener por las inversiones del Banco Central afuera era sumamente baja, entonces tenía sentido tener más oro porque el oro aumenta lentamente su precio y por lo tanto era hasta cierto punto rentable tener oro. Hoy tener oro ya no es tan buen negocio, el precio del oro ha dejado de crecer y más bien si se tiene mucho oro, el Banco Central, si el Banco Central tiene mucho oro, no puede invertirlo en cosas más rentables con una tasa de interés que ha crecido muchísimo en los últimos años. Entonces, con una tasa de interés más alta y con un precio del oro que ha dejado de crecer, es más interesante para el Banco Central convertir una parte de la reserva que esté en oro en inversiones bien pagadas afuera y no dejarle estrictamente en oro. ¿De qué le sirve esto al país? Esto va a hacer que el Banco Central tenga más utilidades, gane más plata e indirectamente por ahí le dará un poco más de plata al gobierno porque el Banco Central por ley está obligado a darle sus utilidades al gobierno. Entonces, no es que va a venderse oro para pagar gasto público. Eso creo que fue una impresión errada que se dio al comienzo. No, lo que se quiere es vender oro del Banco Central para que el Banco Central con ese dinero haga inversiones más rentables, afuera obviamente y muy seguras, y eso le permita tener más liquidez al Banco Central y algún momento, digamos, de rebote darle más plata al gobierno a través de las utilidades del central. Economista Albornoz, si se puede vender el oro en estas condiciones, ¿para qué debiera servir? Por ejemplo, de primera mano uno ve la escasez de la caja fiscal. Este mes de diciembre hay que pagar el mes normal y el 13º sueldo. ¿Pudiera servir para eso? ¿Está amparado para cubrir esas urgencias? No, para eso no puede servir y no debería servir y a mi entender no va a servir para eso. El oro del Banco Central es del Banco Central, es parte de la Reserva Internacional. Lo que se quiere es convertir Reserva Internacional que está en oro en Reserva Internacional que esté en inversiones del Banco Central afuera. Insisto, no es que vamos a vender oro para pagar sueldos o vender oro para pagar deudas. No. El oro lo vende el central y se queda el central con absolutamente cada centavo del resultado de la venta del oro y eso lo invierte de manera más rentable. ¿Por qué no se hizo eso hace 3 años? Porque las inversiones, hace 3 años, las inversiones que podía hacer el Banco Central hubieran recibido una tasa de interés mucho más baja. Hoy día
inversiones grandes, obviamente, de varios millones de dólares, pueden obtener tasas de 5 o 6%, que no es nada despreciable afuera, con altísimos niveles de seguridad. Entonces, es el central el que no topa el monto total de sus reservas, sino que cambia su composición, reduce el oro y aumenta las inversiones. Y eso tiene la ventaja de que le genera al Banco Central una buena rentabilidad. No se va a gastar, o no debería bajo ningún concepto, gastarse la plata del oro en gasto público. Eso además es ilegal. O sea, no se puede simplemente hacer eso. Economista Vicente Albornoz, si no se puede hacer eso, ¿qué tipo de inversión más rentable? Usted nos decía poner inversión segura que le genere recursos. ¿Y estos recursos quedan en el exterior a cuenta del Banco Central del Ecuador? Totalmente. A ver, en la práctica hay un montón de inversiones, pero usted puede irse a bancos AAA de absoluta y total seguridad que le den inversiones de corto plazo de 5%. Es decir, ni usted ni yo podemos hacer eso porque no tenemos el capital necesario para esas inversiones grandotas, pero el Banco Central del Ecuador sí puede obtener. Y entonces cada 10 millones de dólares que no está invirtiendo en eso es $500,000 que no está ganando el Banco Central. Es un montón de dinero. Entonces, yo creo que sí tiene sentido reducir un poco la cantidad de inversiones en oro y aumentar un poco la cantidad de inversiones financieras del Banco Central, con un extra. El oro es una buena inversión, pero también hay que ponerle sus límites, ¿no? El oro tiene un costo de mantenimiento porque hay que pagar para que le cuiden a su oro. Es decir, si usted tiene 1 tonelada de oro, y por ahí debe ser lo que tenga el Ecuador, varias toneladas, tiene que pagar a ciertos bancos para que le cuiden su oro. Entonces, tener oro, si el precio del oro no está subiendo, no es un buen negocio. Y el precio del oro está en unos niveles récord, pero desde hace unos 6 meses ha dejado de subir. Es decir, está alrededor de $2,050 la onza, que es un precio increíble. Miguel, una onza de oro, a ver, imagínense usted un dado clásico, ¿ya? Si es que eso fuera de oro macizo, pesaría 1 onza. Y eso vale $2,000. Eso, por cierto, explica por qué hay tanta minería ilegal y otras cosas, pero la onza de oro está en un precio récord, y ha dejado de crecer de hace un tiempo acá. Y coincide que ha dejado de crecer desde que las tasas de interés en el mundo han crecido. Entonces, sí tiene sentido reducir un poco la cantidad de inversión en oro y aumentar un poco las inversiones del Banco Central en temas financieros afuera del país. El Banco Central, para la Reserva Internacional, tiene estándares bien altos de seguridad, de liquidez y otras cosas. Es decir, el Banco Central no puede poner en una cooperativa de ahorro y crédito de Kentucky, yo qué sé, me voy a inventar. No, tiene que poner en sitios absolutamente confiables, líquidos, etcétera. Yo creo que sí tiene sentido, desde un punto de vista financiero, reducir un poco el oro y aumentar las inversiones financieras del Banco Central afuera, en sitios seguros, para que le rindan más plata. Y eso va a hacer que el Banco Central tenga más utilidades. Y un Banco Central con más utilidades le da más plata al gobierno. Indirectamente, ¿no? Después de cubrir todos sus costos, le da más plata al gobierno. Entonces, eso, en mi opinión, tiene sentido hacerlo hoy, porque las tasas de interés afuera están altas y el precio del oro ha dejado de crecer. Economista Vicente Albornoz, de superarse esto, la venta del oro sería solo de una parte del Banco Central, porque se quedaría con otra parte. Debería ser una parte relativamente pequeña, no sé, la 1/4 parte, la 1/5 parte, algo así del oro, para reducir un poquito las inversiones de oro y convertir eso en inversiones financieras, ¿no? El Banco Central debería quedarse con el 80% del oro que actualmente tiene y máximo el 20%, convertirlo en una inversión financiera, si no es menos del 20% lo que le convierte en una inversión financiera. Pero a mí me parece una buena idea el cambiar la composición de la reserva. Insisto, el Banco Central no puede, porque además es ilegal. O sea, el gerente terminaría en la cárcel tarde o temprano. No podría vender oro y con eso darle plata al gobierno para que el gobierno pague
pague sueldos, me estoy inventando. No, el Banco Central lo que hace es cambiar la estructura de sus inversiones para hacerse más rentable a sí mismo el Banco Central, y eso sí, parte de esa rentabilidad le va a llegar al gobierno a través de las utilidades del Banco Central. Economista Albornoz, ¿se conoce el monto o el número de la reserva de oro que tiene el Banco Central? Sí se conoce. Este momento no lo tengo en mis ojos, pero obviamente es totalmente conocido, es un dato 100% público del gobierno. Si usted me da algo así como 30 segundos, le puedo dar el dato exacto, pero sí, el Banco Central publica eso todas las semanas exactamente. Es un dato absoluta y totalmente público, está en varios sitios de la página web del Banco Central. En este momento estoy abriendo justamente eso y le puedo dar el dato del cierre de noviembre, probablemente que ya está publicado. Sí, el oro del Banco Central al cierre de noviembre estaba en 2.200 millones de dólares. Es decir, de una reserva de 5.600 millones de dólares, 2.200 estaban en oro. Es bastante tener en una época en que el precio del oro no está creciendo, donde hay tasas de interés bien altas que se podrían ganar. Es bastante tener cerca del 40% de su reserva, 39% de la reserva, tenerla en oro es bastante. Entonces, no me suena absurdo pasar una parte de eso a inversiones financieras que son rentables, a diferencia del oro, cuya rentabilidad está en que sube de precio, pero si ha dejado de subir de precio ya no es rentable. Y además, no se olvide, si usted tiene oro, tiene que pagar para que le cuiden ese oro. Tiene sentido hacerlo cuando el precio del oro está subiendo, pero el precio del oro lleva más de un año sin subir y está más o menos alrededor de los $2.000 la onza. La última vez que revisé estaba en $2.050 la onza. ¿Y estos niveles en el mercado internacional sube y baja, tal vez como el petróleo? ¿Cómo explicamos? No, el oro es muchísimo más estable. El oro subió a raíz de la guerra de Ucrania, subió el precio del oro, pero se ha estancado más o menos alrededor de los $2.050 por onza. Entonces, a ver, la ventaja de tener oro para el Banco Central es que tiene un activo que rara vez pierde valor y que muchas veces sube de valor. Ha subido de valor, está en un nivel récord. Si usted tiene por ahí, no sé, un arete que se perdió el otro, ya no tiene la pareja, alguien le heredó un arete suelto o algo así, véndalo, venda ese oro ahorita porque está en un precio espectacularmente alto. Si por ahí tiene una joya de oro y no le da ningún uso, véndalo. Este momento es el momento de vender oro. Porque está en un precio especialmente alto. Entonces, tiene sentido convertir eso en algo que le paguen intereses. Concretamente, en el caso ecuatoriano, usted podría poner a tasas mucho más altas de lo que podría el Banco Central afuera, pero el Banco Central, poniendo el dinero afuera en inversiones muy, muy seguras, puede obtener 5%, cosas por el estilo. Sí es una rentabilidad perdida el tener el dinero en oro, insisto, cuando el precio del oro desde hace un tiempo acá se ha estancado y ha dejado de subir. Bien, luego del oro quiero plantearle al economista Vicente Albornoz, ¿cómo ve la situación económica en este momento? Crecimiento del déficit fiscal, grandes necesidades, no solo para los sueldos. Hoy en Diario El Universo publica unas declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, que habla de un recorte de 1.000 millones de gastos que irá por empresas públicas. Van a empezar los recortes. ¿Cuál es la alternativa para manejar la economía en estas condiciones? No hay alternativa. Así de sencillo. No hay una alternativa. A ver, el gobierno va a cerrar el año con un déficit de 5.000 millones de dólares. Ya cerró el mes de noviembre con 4.000 millones. Es decir, probablemente el déficit al cierre de diciembre esté por encima de los 5.000 millones de dólares. Al gobierno le quedan dos opciones. Y son lo más básico que puede haber en el mundo. El gobierno ha gastado durante el año 2022 5.000 millones más de lo que tuvo de ingresos, y le quedan dos opciones: o bajar el gasto o subir los ingresos.
y obviamente queda la tercera opción de hacer las dos cosas. Yo espero que hagan un poco, no un poco, que hagan bastante de las dos cosas. Tiene que haber una importante reducción del gasto y un importante aumento de ingresos. Y aquí, dentro del aumento de ingresos, está obviamente la reducción de los subsidios a los combustibles. Espero que el gobierno considere seriamente esa opción, aunque sea una parte, aunque sea se focalice, o sea, sería ideal focalizar subsidios, que el subsidio al diésel solo reciban cierto tipo de usuarios, yo qué sé, solo los buses de transporte urbano reciben diésel subsidiado, todo el resto de gente recibe diésel a precio internacional. A mí me encantaría, me parecería además que es ecológicamente correcto. Entonces, el gobierno tiene que hacer una reducción importante de gastos y hacer un aumento importante de ingresos. No hay alternativa, no hay plata, así de sencillo. Yo tengo una base de datos del saldo de la cuenta del Tesoro Nacional, que es el saldo de la chequera del gobierno, y la tengo semana a semana, todas las semanas desde el año 2005. Y nunca, del 2005 en adelante, que son la información que yo tengo, ¿no? Del 2005 hasta ahora, nunca ha estado tan bajo como estuvo el saldo de la chequera del gobierno, como el 1 de diciembre de este año. Estuvo en 95 millones de dólares. Nunca ha estado tan bajo. Por lo tanto, el gobierno arranca el peor mes del año, que es diciembre, usted mismo lo decía, tiene que pagar lo normal, más el 13º, más todito los cierres de contratos de fin de año, y arranca el mes de diciembre con un saldo de 95 millones de dólares en su chequera. El gobierno no tiene plata. Yo creo que va a ser un acto heroico, y créame que cruzaré los dedos porque lo logren. Va a ser un acto heroico pagar el 13º y el sueldo de diciembre de los funcionarios públicos. No sé de dónde puede sacar el gobierno la plata para ambas cosas. Entonces, arrancan el mes sin plata en la chequera, arrancan el mes con un montón de atrasos y tienen que enfrentar el peor mes del año. Miguel, si usted es una persona que no tiene odios a nadie, pero si usted le odia a alguien, póngale de tesorero general del Estado en el mes de diciembre de 2023. Pobre ser humano, realmente me da pena la persona que está encargada de manejar el flujo de caja del gobierno en este mes. Pobre ser humano, tiene que manejar un gasto fiscal cercano a los 3,000 millones y arranca el mes con 95 millones de saldo en la cuenta. ¿Se da cuenta usted el martirio que será para ese ser humano cuadrar las cuentas? Para el pobre ministro de Finanzas cuadrar las cuentas ahorita. Creo que ahí el gobierno realmente tiene que hacer un ajuste por todo lado. Economista Vicente Albornoz, hay otro tema que queremos plantearlo a propósito de las políticas que está implementando el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta mañana en Ecoavisa el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, se refería precisamente a los temas vinculados con la caja fiscal y las deudas con el Banco Central del Ecuador. Para que lo comente, por favor. La deuda del Banco Central era una deuda de 6,000 millones de dólares en números cerrados. Se ha venido pagando durante estos años alrededor de 2,000 millones y queda 4,000 millones por pagar. Que esa deuda nació en los momentos antes de la pandemia, antes de la crisis económica actual, y tenía una parte de sus vencimientos muy altos en los próximos 3 años y después bajaba sustancialmente en los siguientes, y se ha tomado el plazo de los mismos años de la refinanciación de la deuda externa que se hizo en el 2020, es decir, 20 años, y lo que se está haciendo es pagar el mismo monto de deuda. Por eso no hay expansión del balance del Banco Central, ni hay ningún perjuicio en las reservas, y ampliar el plazo hacia adelante por los 20 años que usted menciona. De esa forma se paga exactamente los mismos valores de capital y de intereses, y lo que sucede es que la recomposición del balance del Banco Central
va a tomar unos años más, pero se está pagando hasta el último centavo y de la deuda que tiene el gobierno central con el Banco Central. No, esta parte de la deuda no afecta a esa parte de los depósitos de los gobiernos locales. Esta parte de la deuda va a la recomposición del balance del Banco Central y lo que sí genera es unos 800, 900 millones menos de presión en la caja fiscal en los próximos 18 meses. ¿Qué opina economista Vicente Albornoz? A ver, lo ideal sería tener un gobierno bien financiado, con buenos ingresos, con gastos por debajo de sus ingresos y que le pague hasta el último centavo al Banco Central. Lo ideal hubiera sido tener entre el año 2014 y el año 2017 un gobierno que no le... no sé cuál sería el verbo correcto, no le succione dinero al Banco Central. Esa es la palabra, porque eso es lo que tuvimos. Tuvimos un gobierno que entre el 2014 y el 2017 le succionó cerca de 6,000 millones de dólares de liquidez al Banco Central. Perdón, un poquito más, de cerca de 8,000 millones de dólares de liquidez le succionó el gobierno al Banco Central. Desde que Lenín Moreno llegó a la presidencia, el gobierno dejó de extraerle liquidez al Banco Central y nunca más le ha extraído liquidez al Banco Central. O sea, eso sí es un mérito. Desde el día en que empezó el gobierno de Lenín Moreno hasta ahora, el gobierno central nunca le ha quitado liquidez al Banco Central. Es más, durante el gobierno de Lasso, y eso hay que reconocer como un mérito del gobierno de Lasso, el gobierno le pagó una parte de sus deudas al Banco Central. Eso es algo muy positivo. Por eso hoy tenemos un Banco Central con una reserva internacional que cubre sus principales pasivos monetarios. Nuevamente, una buena cosa. El gobierno tiene deudas, todavía tiene deudas, como lo decía el ministro, de 6,000 millones de dólares con el Central, y eso tiene que pagarlo. Mientras lo pague no es tan relevante el plazo, porque al final lo que el gobierno le paga al Banco Central es para que el gobierno pueda disponer de su plata en el Banco Central. Aquí básicamente, mientras más se apure el gobierno para pagar, más rápido podrá el gobierno retirar la plata del Central. Pero no es un problema que se alargue el plazo del pago de esta deuda. El real problema fue entre el 2014 y el 2017 haber creado esta deuda en base a succionarle liquidez al Central, y hay que reconocer que el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Guillermo Lasso no le han extraído dinero al Central a través de eso, y el gobierno actual tampoco lo ha hecho, y lo que está proponiendo simplemente es: lo que me resta de la deuda, me quiero demorar más tiempo en pagarlo. No es un problema para el país, no se están tomando la reserva para pagar nada, simplemente están demorándose más en devolverle la plata al Central. Vicente, ¿cuánto contribuirá esta reforma tributaria que, con el carácter de urgente en materia económica, se está presentando, se está debatiendo, próximamente irá al segundo y definitivo debate, con algunas opiniones que hemos escuchado? Por ejemplo, a su colega Alberto Acosta Borneo decía que la ministra del Trabajo espera que en 60 días exista un sector muy considerable de jóvenes que ya esté en pleno empleo. ¿Será así de tan rápido que una reforma permita eso? No creo, sinceramente no creo. La verdad, no entiendo esta reforma tributaria. Tal vez es mi culpa porque tengo una serie de limitaciones de comprensión, no sé, sinceramente, pero no entiendo la lógica de esta reforma tributaria. No le veo que aporte nada. Tampoco le veo dañina, pero no le veo que aporte nada. Y la verdad, el tema creo que es la quinta amnistía en una década, me parece absurdo. No estoy de acuerdo con la amnistía. Y el resto de la reforma me parece medio anodina, sin nada especial. El tema de las zonas francas es una buena idea. Pero no va a solucionar los problemas económicos del país. Sí, ahí hay un par de normas que me parecen positivas, pero ninguna va a cambiar los destinos del país en el corto plazo. No acabo de entender por qué el gobierno se lanza su primer proyecto de ley y manda una cosa tan secundaria, irrelevante, que no va a ser ni bien ni mal a la economía. A propósito de esto, economista Albornoz, le pregunto, ¿son suficientes los incentivos tributarios para crear empleo joven que tanto se ha mencionado? No. Por eso digo, yo no veo ahí
realmente no veo una utilidad. No veo por qué impulsar esta reforma. Para crear empleo joven se necesita otro código laboral, se necesita cambios mucho más profundos. Para crear empleo joven se necesita una economía que crezca. Es decir, no, el empleo se crea cuando la economía crece y hay otras cosas. Pero si con una economía que no crece, y para el próximo año la economía no va a crecer, desgraciadamente, una economía que no crece no genera empleo, ni de jóvenes, ni de viejos, ni nada. Una economía que crece y tiene unas normas laborales más amigables con el empleo, sí crea empleo. Pero si no estamos creciendo, no tiene sentido pensar en estas normas que facilitan la creación de empleo. Honestamente, y puede ser que sea yo el problema ahí, pero no entiendo la lógica de impulsar esta reforma tributaria. Menos aún el tema de la amnistía, que simple y sencillamente me parece que raya en lo dañino. Si usted dice que no entiende eso, realmente, ¿qué podemos decir en general los ecuatorianos? Vos que sí le entiendo. No, por favor. Usted nos ilustra siempre con el manejo de la economía. No encuentro la lógica. Bien. Bueno, seguiremos hablando de esto, Vicente, un gusto. Siempre nos ilustra, siempre aprendemos de usted que es muy didáctico para enseñar la economía ecuatoriana. Vicente, muy amable. Miguel, qué honor. Muchas gracias por la invitación. El economista Vicente Albornoz en la revista de Opinión Democracia. 7:39 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos aquí en estudios. Con gusto recibimos a la señora ministra fiscal general del Estado, doctora Diana Salazar Méndez, esa mujer valiente que está enfrentando contracorriente al crimen organizado y a la delincuencia política que aquí y en el exterior siguen abogando porque haya impunidad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa